Me da mucho gusto verlos, me gozo verlos a todos aquí. Sean todos bienvenidos, todos los de casa, todos los que nos están viendo también a través de la internet, también bienvenidos. Y me gozo porque me vienen a las palabras cuando el apóstol Pablo dice que ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Amén. Da una serie de causas que nos podrían separar, pero él dice, a fin de cuentas, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, ante lo que está pasando, pues les digo, me gozo porque estamos todos aquí una vez más y pues tenemos que nada más confiar en Dios, pero hacer nuestra parte, ¿verdad? Que es tomar todas las precauciones que se nos recomienda hacer, nada más como para el bien de nosotros. Amén. A fin de cuentas, gracias. A fin de cuentas, el que tiene la palabra y el control es nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos pueden decir en este momento, como dijimos hace 8 días allá en el camping, yo me gozo con los que dicen en la casa del Señor, iremos, cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, vamos a entrar al momento de la palabra. Quiero que estemos atentos. Todos los que estamos aquí, los que están escuchando a través de las redes sociales, del internet. Y le quiero decir algo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Vamos a ponernos en sus manos para que Él sea el quien, que como siempre lo sabe hacer, nos ministre. Y vamos a estar atentos, hermanos. Todo lo que Dios hace es con el fin de bendecirnos. Todo lo que Dios nos dice es para que nosotros estemos bien. Ciertamente muchas cosas chocan con nosotros. La palabra de Dios es nuestro espejo. Pero oiga lo que dije, es mi espejo para mi persona primeramente. Donde yo me puedo ver cómo soy, cómo estoy y qué es lo que Dios quiere para mí. Vamos a orar, hermanos. ¿Les parece bien? Vamos a orar todos, inclinemos nuestros rostros y pidámosle a Dios. Padre Santo, en esta mañana estamos como siempre listos, Señor. Listos gracias a su amor, su misericordia, su bondad, a que usted nos trae, Padre. Usted pone el querer como el hacer. Nada nace en nosotros, usted pone ese deseo, Padre, y aún nos da las fuerzas, la energía, las ganas para poder venir y cumplir, Padre. Aquí está este pequeño grupo de hijos suyos, aquí estamos, Padre, y yo solamente como instrumento en sus manos, siempre buscando ser digno. Usted me dice que yo les dé la palabra, Señor. Tal y como su siervo Pablo lo dijo a Timoteo, te encargo, asegúrate de parte de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los reinos en su manifestación en su reino, que les dé mi palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que redargullas, que exhortes con toda paciencia y doctrina, con mi palabra. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que todas tendrán comezón de oír lo que ellos quieren. Y vendrán maestros que se pondrán enfrente a enseñar en sus propias opiniones. Reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina.
y diles, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. Por tanto, hablarán mis palabras. Porque yo les digo, yo pondré pastores a mi pueblo, dice el Señor, para que os apacienten, para que os guarden, para que os guíen, para que os alimenten con mi palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, en esta mañana, se va a exponer la palabra, Padre, su palabra, y estamos en sus manos. Bendíganos, Padre Santo, desde lo alto. Que su Espíritu Santo baje, Señor. Se mueva con libertad en cada corazón, Padre. Que podamos estar gozosos, unidos, unánimes, escuchando su voz. Atrápenos en su presencia, Padre Santo. Que nuestro espíritu, alma y cuerpo, Padre, en este momento sea atrapado en su presencia, sujeto a su voluntad y controlado con el poder de su Espíritu Santo para su honra y su gloria, en el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el único bendito y suficiente Salvador para su honra y su gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Continuamos con el tema de la unidad. Y nada más, nada menos, hace 8 días experimentamos un poquito, ¿no? Yo estoy gozoso y estoy alegre porque todo lo que pasó en el camping, oiga lo que le digo, todo es de bendición, porque dice en su palabra al Señor que todo lo que nos pasa a nosotros los cristianos nos ayuda para bien. Y todo es todo. Lo bonito, lo que no te gustó, lo feo, los problemas, las alegrías, el gozo, los juegos que no te gustaron, todo. ¿Por qué? Porque nos lleva a un punto donde cuando estamos en el Espíritu podemos nosotros entender cuál es el propósito de Dios, que es estar unidos como un cuerpo. Esa es la clave y ese es el secreto, principalmente en nuestra vida, para que nosotros demostremos que somos hijos de Dios. No es tanto conocimiento, mucho conocimiento, no es tanto mucha oración, espiritual y todo eso. Eso es realidad, eso es una necesidad básica, pero a fin de cuentas todo eso tiene que dar frutos, y los frutos es lo que nosotros experimentamos como hace 8 días. Y así como nos gozamos todos, ¿verdad? Allá, pues aquí estamos ahora. Y el Señor nos sigue hablando y nos dice, unidos, ¿verdad? Dice, había un canto, ahorita me acordé cuando yo estaba chico que cantábamos, algunos se lo saben a lo mejor, que dice, unidos, unidos, en su nombre unidos, 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 en su nombre unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos. Pero ¿quiénes? Nosotros, los cristianos. Y hemos venido viendo a través del apóstol Pablo, empezamos desde dónde empezó la iglesia y cómo se empezaron a mover. Y el apóstol Pablo nos dice en esta lectura que leímos, el cual ahora quiero abarcar la parte siguiente que no le he leído, pero dice en Corintios 1:10, hablando del tema de la unidad. Déjeme decirle que hoy el mensaje va a ser corto. No es porque yo así lo quiera dar, sino que sé que así el Señor lo va a hacer, porque tenemos actividad, más cosas que hacer después de la predicación, que son de la obra también de Dios. Amén. Si es de que vamos a gozarnos. Y vimos que el apóstol Pablo nos ruega en el nombre de nuestro Señor Jesús que hablemos todos una misma cosa, y creo que estamos aprendiendo a hablar una misma cosa. Como le voy a repetir, nos cuesta trabajo. Tenemos nuestro carácter, vamos a decirlo así, nuestra personalidad, nuestros gustos, pero a fin de cuentas el fin de todo esto es llegar a estar a un acuerdo. Y él aquí nos dice que pensemos lo mismo. ¿Cuál es? Tener el mismo deseo de agradar a nuestro Dios.
a cada quien poner la parte que nos corresponde conforme a lo que Dios nos dio y a lo que nos ha capacitado, pero a fin de cuentas llegar al mismo punto, que es adorar a Dios. Amén. Entonces, dice aquí que en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, así se llamaba la iglesia en Corintios, que hay entre vosotros contiendas. Imagínense usted que cuando tenemos nuestros problemas, porque vamos a ver varios ejemplos ahorita, créanme lo que si no está haciendo con nosotros, pues, nos agarramos a golpes. Créanme lo que yo he visto eso. En iglesias agarrándose a golpes, en iglesias donde votando como el PRI y el PAN, y bueno, muchas cosas que pues lógico, no está el Espíritu de Dios. Y aquí había contiendas, y dice aquí el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Ok? Se empezó a dividir la iglesia, empezaron a seguir personas, cosas que les gustaban, vamos a ver más adelante, y entonces llega el apóstol Pablo y le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo, el único hombre que se atrevió a decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Él pudo haber dicho, bueno, se bautizaron, yo los bauticé. No, él dice, ¿acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, hermanos, hablamos en la parte número, en las predicaciones pasadas, la invitación de parte de Pablo o la exhortación al mandato de que de que estuviéramos unidos. Se vale enojar, vamos a decir. Por eso Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. Vamos. Cada quien va a actuar de acuerdo a cómo va creciendo. Acuérdense que Cristo va haciendo la obra en nuestras vidas. A lo mejor yo tengo ya el control, bueno, gracias a Dios, no yo, porque no soy nada, pero ya Dios me ha ayudado a tener esa capacidad de estar tranquilo, que me digan lo que me digan. Yo puedo decir, a mí no me daña nada, pero no por eso, hermano, a usted no le tiene que dañar nada, tiene que tener un corazón a prueba de fuego. No, hermano, es un proceso en el cual nosotros, los espirituales, los maduros, tenemos que entender, tenemos que interceder, tenemos que orar y ser pacientes, porque a fin de cuentas, así como en mí Dios hizo la obra, Él es el que la va a hacer en usted, en cada uno de nosotros. Y Dios lo que quiere es que no estemos como atacándonos y como diciéndonos, mire, a mí cuando me empiezan a decir aún cosas que pasan, aquí se acabó. Me han llegado a decir que quiero ser como el avestruz, que meto la cabeza para no ver. No es así. No es así. A veces uno tiene que parar, poner silencio y mejor llevarlos a la exhortación, a orar, ayudarnos unos a otros. Porque acuérdense una cosa, hermano, todos y cada uno de los que estamos aquí, de ahí nos sacó Dios. Y quizá muchas veces, hermanos, hasta nosotros nos sorprendemos o los criticamos tan duro cuando nosotros estábamos peor. Estábamos en todavía cosas peores. Como digo, el pecado es pecado, pero hay unos pecaditos, hay unos pecadototes que dicen, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Pero es pecado. Entonces, la exhortación es estar en unidad y a estar de acuerdo en una misma mente y en el mismo sentir. Yo le voy a hacer una pregunta, no me la conteste si no quiere, pero ¿cuántos hemos aprendido a ya estar como ya más de acuerdo en las cosas de Dios? Imagínense, ¿cuántos hemos aprendido aún cuando tenemos nuestros convivios, nuestras cosas, forma de hacer las cosas, a tratar de llegar a un acuerdo? A veces vamos a tener que sacrificar algo. Vamos a tener que llegar a sacrificar cosas, pero cuando tú vas creciendo llegas al punto que no es un sacrificio, es un deleite, porque Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir, y Él se despojó, y tú dices, como un papá, mientras mis hijos estén bien, no importa que yo pague el precio. ¿Cuántos papás pueden decir eso? Pudimos entender que era tan importante la unidad porque es lo que nos va a dar el poder para arreglar nuestros asuntos.
si no estamos en el mismo sentido y unidos, cuando vengan esas pequeñas diferencias que muchas veces son tan insignificantes, pero si no estamos en el mismo sentido, nos va a llevar a explotar y nos va a llevar a separarnos. Entonces, ¿qué estaba pasando en todo lo que ya hemos visto? Miren, vayamos a ver el motivo que hizo que Pablo les hiciera esta exhortación. Dice el versículo 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. O sea, Pablo, hermanos, aquí lo que estamos viendo es que él estaba al tanto. Pablo estaba al tanto de todos los asuntos que se manejaban en la iglesia. ¿Será malo eso? O sea, yo tendría que estar al tanto de todo lo que pasa en la iglesia, porque tampoco quiero ser un milusos, ¿eh? Porque por eso Dios dio talentos y dones. Y si usted no ha querido ponerse las pilas, vamos a decirlo así, en lo que Dios le dio, ya no es culpa de uno y no sirve al Señor, pero Dios dio ministerios, dio dones ministeriales y dio talentos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo estaba al tanto, siempre estaba enterado de todo lo que pasara en la iglesia. Y aquí surgiría una pregunta: ¿por qué era necesario que él estuviera enterado de todo? ¿Por qué era necesario? O sea, el pastor tiene que estar enterado de todas las cosas que pasan en la iglesia. ¿Qué piensan? ¿Ustedes piensan que el pastor tiene que estar enterado de todas las cosas que pasan en la iglesia y áreas administrativas, áreas de enseñanza, áreas de cuidado pastorales, áreas de seguridad, áreas de organización? ¿Ustedes piensan que sí? Porque a él lo enteraban los de Cloé. ¿Sí? Tendrá que ver que haya alguien específicamente, fíjense, que le diga las cosas de la iglesia al pastor. Yo te voy a decir una cosa. Cuando Dios me llamó a mí, Él me puso dos cosas bien claras en esa cama donde estaba y me dijo: yo te voy a enterar de lo que tengas que saber. Y voy a poner a tu lado a las personas que tengan que estar. No busques. Y es por eso que en la predicación, en mi momento de petición, cuando por ejemplo no hay los sugieres que deben de estar, cuando no hay los servidores que deben de estar, porque una cosa son los servicios temporales o casuales, porque no está el que debe de estar, porque Dios constituyó a unos maestros, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Entonces no hay, entonces tenemos que poner a alguien que esté eventualmente para que se haga el trabajo, porque ¿quién va a hacer el trabajo? Y aquí en oración: Señor, tú ponlos, no yo. No yo. Y entonces, regresando al punto, bueno, lo digo esto porque cuando Dios te pone, hermano, nadie te puede quitar. Cuando Dios te pone, pase lo que pase, nada te quita. Y si te echan un montón o se ponen contra ti, entonces déjame decirte que Dios se encarga de eso. Dios se encarga, y Él es el Dios de justicia también. Es justo y de justicia. ¿Tendrá que ver que haya alguien específicamente que le diga las cosas de la iglesia del pastor? Hay dos tipos de personas, hermanos, que se usan y que hay en la iglesia. Las que pone Dios, fíjense, las que pone Dios a través del pastor para o como ayuda para el bien de la iglesia, ¿ok? Para el bien de la iglesia. Cuando Dios te pone, Él te va a guiar. A mí Dios me va a enterar. Y esa es una de las formas en que a mí me dice. Pero hay otro grupo de personas en las iglesias, las que cuentan todo con el propósito de ocasionar algún daño a las personas. Yo le quiero decir que yo antes, hermanos, y mi pastor me llega a estar oyendo, que ya me dijo que me oye,
Yo creo que yo era una pesadilla para él. Nunca lo he dicho. Yo creo que yo nomás oía, hijo, el hermano Morales, ¿y ahora qué me va a decir? Así, hermanos. Porque, pastor, le quiero invitar a tomar un café. Y él ya sabía que esa palabrita era, pum, para decirle, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, y no, fíjese, le quiero decir, porque no puede ser, y hermano, es que es por el bien de todos, y no puede ser posible. Y yo creo que ese pastor, el que me está oyendo, hermano, yo creo que nada más debía teléfono, hermano Morales, y temblaba a lo mejor. ¿Por qué? Porque yo pensé que mi intención era buena. Y créamelo, hermano, créamelo. Si usted está en esa condición, asegúrese de preguntarle a Dios, porque a veces pensamos que es lo más correcto y cuando no es así. Hasta que llegó el punto en que en un estudio el Señor me cayó. Yo ahora entiendo qué pasó, entiendo ahora por qué pasó todo eso. Y me cayó cuando yo iba a hablar, como siempre ahí en la clase, y me dice, cállate y deja que el Espíritu Santo te enseñe lo que tienes que decir. Y de ahí para acá, hermanos, descansó ese pastor. ¿Sabe una cosa? Así no se le obedece. Cuando Dios te habla, se le obedece. ¿No es fácil? No, hermanos. Pero Él está con nosotros, hermanos. Él está con nosotros. Entonces, hay estos dos tipos de personas. Le cuentan a Pablo lo que le estaba pasando en Cloé, estas personas, y qué es lo que nos dice que hay entre vosotros contiendas. Había problemas. Ahí le va. No sé, analice cómo estamos ahorita. Significan riñas. En el griego y el hebreo, la palabra contienda significa pelea, lucha, pleito, riña, disputa, altercado, controversia. ¿Habrá eso entre nosotros? También, como dije este pastor, ¿verdad que entre nosotros no hay nada de esto? ¿Cómo no, hermano? Eso es lo que está pasando y es bien importante que el cristiano ponga mucho cuidado en actitudes de este tipo, porque son las obras de la carne, hermano. Son las obras las que nos dice Pablo en Gálatas. Es que tuve una discusión con el hermano. Es que yo no estoy de acuerdo con el pastor y pues yo no coopero. Es que tuve una discusión con mi esposa y no nos hablamos. Ay, es que yo no me junto con el hermano fulano porque no me cae bien, no estamos en la misma mente, en el mismo camino. Y una serie de cosas que dice Gálatas 25:20 que son obras de la carne. Dice Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, hermano. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo tenía esa preocupación y necesitaba mandó esta carta, necesitaba mandar instrucciones, estar al tanto para poner solución o si era necesario poner una corrección a ese tipo de personas. Pablo tenía esa preocupación, hermanos, y necesitaba arreglar esto urgentemente para frenar esto que podía perjudicar a toda la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que le estaba llevando a los corintios que tuvieran este tipo de problemas? ¿O qué estaba pasando en ellos para que empezaran a tener divisiones? Dice en el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿A qué le suena esto, hermano? ¿A qué le suena esto? ¿O no le es algo familiar esto en las iglesias el día de hoy? Los creyentes se sentían atraídos por diferentes predicadores en aquel entonces. ¿No les suena algo así? Como que ahora es como yo decía en la mañana, porque a mí ya me pasó, pero fíjese, en iglesias grandes, donde hay hasta el pastor general o el mero mero, y hay como 5 o 6 pastores, fíjese lo que se da. ¿Quién va a predicar hoy? El pastor fulano. No voy, nada, voy a la alabanza. ¿Quién va a predicar hoy? El hermano Jorge. Ok, está bien, ya estoy aquí.
Imagínense. ¿Quién va a predicar hoy? Oh, el hermano Roberto. Bueno, está bien. Hermano, no te gusta. Eso es lo que estaba pasando con estos. Como todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, dependían considerablemente de las predicaciones y enseñanzas para manejar los asuntos de la iglesia. Y algunos seguían a Pablo, que había fundado su iglesia. Otros que habían oído de Pedro en Jerusalén lo seguían. Otros, mientras que solo habían escuchado de Apolos, un predicador elocuente y popular que había tenido un ministerio dinámico en Corintios, lo seguían. Y otros solamente seguían las de Jesús. Ahora, lo que Pablo quería hacer en ese momento, y que es lo que todo predicador debería hacer en estos tiempos, era que ellos entendieran que es más importante el mensaje, no el mensajero. ¿Qué es más importante? Yo no dudo que estos 4 predicadores predicaban a Cristo, ¿sí? Pero la gente se enfocaba en seguirlos a ellos, como pasa hoy en día. Vamos a verlo ahorita. Y Pablo lo que quería era que ellos entendieran que no era el predicador, sino lo más importante era la predicación, porque aunque predicaban de diferentes formas o diferentes, de acuerdo a la necesidad, como lo hacemos hoy en día, el mensaje era Jesús. Yo no puedo predicarles a ustedes lo que se necesita en la iglesia, donde va a lo mejor mi hijo o donde va su familia a otra iglesia. Yo no, porque solo Dios conoce la necesidad de cada pueblo, de cada remanente. Entonces Pablo quería que ellos entendieran que el mensaje es más importante que el mensajero, y eso es lo que hoy en día todo predicador debe de enfatizar. El argumento de los corintios había dividido a Cristo, hermanos, fíjese, porque no dividen al cuerpo, a la iglesia, sino a Cristo. Y esto es una figura gráfica de lo que sucede cuando la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, se divide, dividimos a Cristo. Y hoy en día, hermanos, con las muchas formas que se están usando para adorar a Dios, se está cayendo en el mismo juego. Mi predicador, le digo todo esto, a lo mejor algunos lo han oído, es más bueno que el tuyo. Nosotros sí predicamos la verdad. Mi pastor es bien buena onda. No nos comprende mucho, no es tan exagerado y tan exigente y tan dramático como a veces me dicen. Nosotros somos de los escogidos de los 144,000. Nosotros nos reunimos los sábados porque ese es el día que manda el Señor. Nosotros estamos en la verdad de la doctrina porque hablamos las lenguas y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será tan importante eso? ¿Será tan importante eso? Porque sí es realidad, hermanos. A veces queremos que se conviertan y que se bauticen, no nos importa si vienen a la iglesia, si cambian sus vidas, queremos membresía en las iglesias. A veces quieren con que tú hables en lengua, no les importa si por afuera andas haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia que estaban viviendo estos cristianos? Había divisiones por seguir cada quien, fíjense, a quien según le convenía más. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, yo sé que escuchamos a muchos predicadores. Escuchamos de todo tipo de predicaciones que muchas veces, tengo que decirlo, te confunden, te menean, te mueven de donde Dios te puso. Porque si Dios te puso aquí es porque aquí te va a dar Dios lo que necesitas. Quizá cuando ya madures y crezcas, a lo mejor Dios te va a sacar y te va a llevar a usarte a otra área donde ya va a ser más de bendición. Pero ahorita, si Dios te puso aquí, hermano, Dios puso. Y todo el que predique aquí, hermano, le pedimos a Dios, empezando por mí y los que les pedimos que hagan ese trabajo, nos esforzamos porque Dios sea el primero y sea glorificado. Siempre vamos a aprender, siempre vamos a aprender. Había 4 tipos de personas en ese tiempo y 4 predicadores. Y es increíble que a pesar de que los 4 estaban unidos en su mensaje, su personalidad atrajo a personas diferentes. Si tú estás en esa condición, hermano, déjame decirte que pongas la mirada en Cristo y no seas seguidor de una persona.
no sean seguidores de una persona, hermanos. Una cosa es que Dios te puso en un ministerio y que Dios te entere de alguien, porque yo aquí les he dicho a los líderes, todo líder, todo servidor debe tener ya ese discernimiento y debe estar como un vigía en la iglesia, porque dice el Señor que entrarán lobos rapaces, disfrazados como ovejas, y no nada más yo. Todo servidor y cristianos, hermanos, deben tener ese discernimiento para ser vigías. Entonces, lógico, si pasa algo en la iglesia que va a causar problema y vienen y me lo dicen, pues dímelo, hermano, por el bien de la iglesia. No te preocupes que te digan lambiscón. Yo le he dicho muchas veces, porque Jesús dijo, por cuanto a mí me lo hicieron, a ustedes se los van a hacer. No te preocupes. A Jesucristo le dijeron de todo tipo le dijeron que era hasta Belcebú, que tenía Belcebú. No importa, hermanos. No importa si en su casa se burlan de que tú te crees muy santo. No importa si te hacen a un lado porque tú te crees muy espiritual. Siempre y cuando asegúrate que sea Dios el que estás agradando. Tristemente así es, hermanos. Así es. El mundo, las personas, aún en la iglesia, carnales, porque hay carne. Esto no está hablando para los de allá afuera. Es a la iglesia, personas que están en la carne, que no han podido superar eso, y el diablo ahí aprovecha la oportunidad para poner, y tú caes. Y tú caes. A Pablo le informaban de todo, hermanos. Él era un hombre de Dios, que Dios ya sabía lo que iba a pagar el precio y que iba a estar dispuesto a ir de continente a continente, hermanos, del norte al sur, y iba a estar al tanto de las iglesias, cuidando, oiga lo que le digo, cuidando por el bienestar, no metiéndose muchas veces en los asuntos, porque cuando manejaban bien los asuntos, él decía, muy bien, sigan como van. Él no llegaba y les pedía dinero, él no era una carga, todos podemos leer en sus cartas. Él mismo decía, no quiero ser gravoso a ustedes, y llegaba ya de cuenta que venía un pastor y decía, hermano Morales, pues denme una chambita unos 2 o 3 días, voy a estar una semana pues, para tener para mis gastos. Así era Pablo, hermano. Entonces, había 4 tipos de personas, 4 predicadores, con el mismo mensaje, pero su personalidad atrajo a las personas a que lo siguieran. Y a consecuencia de eso, la iglesia estaba a punto de dividirse. ¿Cómo era el predicador y por qué lo seguían? Y sí es cierto, hermanos. Déjeme decirle que eso es una realidad, ya que entramos en este punto. Sí nos tienen que informar. Desafortunadamente, hay pastores que emplean y usan mal las cosas. Son autoritarios, son impositores, no te piden permiso. Si no te gusta, vámonos. Y hay de todo, hermano. Hay de todo. Pero también Dios dice al pueblo que deben de ¿qué? De analizar a sus pastores. ¿Cómo dice? ¿Alguien sabe? Que califiquemos a los pastores. Ustedes deben de calificarme a mí con el discernimiento que Dios lo da y les está dando la capacidad y el conocimiento. Ustedes deben de poner la pesa, la balanza, en qué punto estoy yo. Y yo se los he dicho, tengo errores, muchísimos, me falta mucho. ¿Y quién me va a ayudar? ¿O cómo me va a ayudar Dios también si no vienen ustedes y me dicen? Pero venga y dígame. Pero venga dirigido por Dios y venga con la palabra. No venga a decirme lo que usted cree, piensa o siente, sino con la palabra, porque es viva y eficaz. Y créanme lo que me voy a humillar ante lo que tenga que hacer y humillarme.
Vamos a examinar un poco el trasfondo de estos 4 predicadores para que podamos comprender, hermano, los motivos de la diferencia en que estaban ocasionando estas divisiones a estos hermanos del Corintio. Y en primer lugar tenemos, y yo nada más lo único que le pido, hermano, yo voy a dar el mensaje, que es para retroinspeccionarnos nosotros. Por favor, hermanos, por favor, porque sí, yo lo sé, también hay pastores que aquí avientan las pedradas. Y para mí eso no es espiritual. Yo no soy así. Y ya tiene tiempo, ya extraño que me digan, ¿dónde puso las cámaras en mi casa? Ya extraño que me digan eso, hermanos. Ya vino mi esposa y le contó todo, ¿verdad, pastor? Cuando no sé ni qué onda. Es que Dios, hermanos, el que te va a hablar. No somos nosotros. Hablamos el mensaje con cosas reales, con cosas cotidianas con las que estamos pasando. Si no, ¿cómo vas a entender el mensaje? Pero siempre y cuando cuidadosos, aunque yo me enterara que algunos de los que están aquí están haciendo eso, yo no soy quien. Tengo que ser bien cuidadoso, porque el que escudriña los corazones me puede a mí humillar. Y el deseo en mi corazón, hermanos, es que seamos bendecidos, es todo. Que salgamos bendecidos, que Dios nos habló. Y que si Dios te habló, hermano, cambies. No porque yo te lo dije. Cambies. Amén. Primer grupo, yo soy de Pablo. ¿Qué pasaba con estos hermanos? ¿Por qué decían yo soy de Pablo? Pues probablemente eran los primeros que empezaron con Pablo. ¿Se fija? Pablo me evangelizó. Pablo me ayudó mucho y además yo empecé con él. ¿No les suenan esas palabras cuando empezamos algo? Aquí están bueno, así que mis sobrinos, cuando los llamó el Señor, ustedes no van. A quien nos llamó Dios fue a nosotros. Pero, no hay pero, ustedes no van. Todos los que nos querían seguir, porque es una realidad, hermanos. Viene al punto, es una realidad. Pablo me evangelizó, Pablo me ayudó mucho y además yo empecé con ustedes y ustedes nos ayudaron y fueron de bendición. Yo fui de los primeros convertidos cuando Pablo empezó su ministerio. A mí Pablo me trajo y yo sigo a Pablo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se van a ir? Nosotros nos vamos con ustedes. No, hermanitos, no. El llamado es para mí y hasta ahí nada más. Aquí los tiene Dios a ustedes. ¿Esto es real? Ellos seguían a Pablo, defendiendo a Pablo y reconociéndolo como su único líder. Y yo me quedo con Pablo porque además, como Pablo era evangelista, solo le importaba, esa es otra, predicar el evangelio, evangelizar. No había otra, o sea, no había el equilibrio, vamos a decirlo así. No les importaba si tenían conocimiento o no. Así pasa. Conocemos pastores, hermanos, mire, yo se los he dicho y aquí nosotros tenemos familias que cuando yo platico con ellos están de maestros y de encargados de célula y no saben nada, hermanos. Yo les dije, hermanitos, discúlpeme, ¿cómo los pusieron así, hermanos? Miren, yo les digo, mira, yo lo que admiro es ese deseo y que se avientan. Yo lo admiro, pero no es así. Y muchos pastores, de acuerdo al don que tienen, es lo que más se enfocan. Si es evangelista, evangelismo. Si le gusta estudiar mucho, estudios. De acuerdo al don que tengan. ¿Sí me explicó? Y bueno, dice Pablo aquí, dice, bueno, solo les dan importancia a predicar el evangelio porque Pablo era evangelista y no les importaba si tenían conocimiento o no. Cuando en 1 Timoteo 3:6, mismo Pablo le dice a Timoteo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, como no tiene conocimiento pleno, pues ya se cree porque anda enseñando y se le empieza a subir y hace cosas que no están bien. Neófito significa ignorante en el original. ¿Sí? Miren lo que le dijo Pedro a Pablo
Segunda de Pedro 3, 15, 16, también miren lo que nos dice Pedro a Pablo, o lo que dijo más bien Pedro de Pablo, perdón. Lo que dijo Pedro de Pablo, dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconscientes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando tú no tienes el conocimiento, como debe de ser de la palabra, las interpretas a tu modo y das una falsa enseñanza y lleva a malos resultados. Y las familias o la persona no es ayudada como debe de ser. ¿Por qué? Porque también dice Pablo, por eso dice Pedro, las escrituras no son para interpretación tuya, privada, sino como Dios las pide y para el cuerpo de Cristo. Y eso es real, hermanos. Yo les apuesto que muchos de los que están aquí conocen gente así, que según ellos ni estudian o no se preparan, no están en comunión con Dios, pero andan enseñando en sus propias opiniones. Y por eso la gente que evangelizan, no hay resultado. Pastores, hermanos, que hacen eso. Muchos pastores que no los puso Dios. Y hacen eso. Y pues vean los resultados en la congregación. Hay envidias, hay pleitos, hay divisiones, se pelean, hay chismes, no hay unión. Y aparte de eso, no tienen la autoridad de Dios para poder solucionar las cosas. Y aunque lleguen y te digan, hermano, por favor, hermano, ni les van a hacer caso. No le van a hacer caso, hermano, porque parte de que se pusieron, bueno, ya total, me puse, pues bueno, voy a hacer, Señor, ayúdeme, por favor, y voy a hacer las cosas como usted me las pide. No. No es fácil. No somos nosotros. Se la voy a leer esta palabra en otra versión para que la entienda más. En palabra de Dios para todos, lo que Pedro dijo de Pablo. Dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. ¿Quién se la dio? Dios. Amén. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe, los ignorantes, o sea, los que no tienen el conocimiento, no se ofenda, ¿ok? Los que no tienen el conocimiento pleno y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Pablo no solamente era evangelista, era maestro también, pero también enseñaba la palabra del Señor perfectamente. Entonces, este grupo de personas, hermanos, son los que decían, yo soy de Pablo. El evangelismo, primero. ¿Dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda el estudio de la palabra? ¿No dice la palabra escudriñar las escrituras? ¿Por qué puso Dios maestros? Dios no se equivoca, es un equilibrio todo. O sea, nosotros aquí cuando hemos ido a evangelizar, miren, nosotros ahora nos han dicho, hasta se ponen nerviosos, está bien, yo estoy de acuerdo, pero no saben qué decir. Tenemos que instruirlos. Créanmelo, aquí no vamos a usar técnicas ni métodos, ni nada de eso, simplemente la palabra de Dios para ir, y el que va a hacer la obra es Dios, pero nosotros tenemos que abrir nuestra boca, pero también tenemos que enseñarlos, porque la han regado a tal grado que la gente no quiere saber, la ofenden. ¿Sí me explico? Segundo grupo, los que dicen yo soy de Apolos. ¿Quién era Apolos? Un hombre elocuente, un hombre instruido en las Escrituras, un hombre que con gran apasionamiento defendía el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sus características de Apolos eran un hombre instruido, poderoso, preparado, fervoroso, diligente, vehemente, y esas características, hermanos, hacían que muchos lo siguieran. Le gustaba
que le hablaran difícil. ¿Y sabe que así tengo? Hábleme como es, pastor. Usted dígame, no se fije, no se detenga. Y como debe de ser la palabra. Sí es cierto, hermanos. No a todos les puedo hablar igual. Aunque usted me diga que sí. Que no aguantan. Y así era por los gente culta, con conocimiento, que decía, usted dígamelo. Aunque me enoje, así me dicen, aunque me enoje y me hierva la sangre, pero ¿quién me va a decir? Siento bonito cuando me dicen, ¿quién me va a enseñar? Órale, ahí le va. Gente que les gustaba que le hablaran difícil, son aquellos intelectualistas que les gusta hablar difícil tratando de impresionar también. Ese es otro punto, los que les gusta hablar directo, con conocimiento, a lo mejor con la misma palabra, pero tratando de impresionar a los demás, y ya tampoco así funciona. Son aquellos que muchas veces hablan tan bonito, pero que solo causan confusión. Oye, ¿escuchaste el predicador de la semana pasada? ¿No te fijaste qué tremendo predica? No, hombre, poderoso, aunque no entendí todo, pero es poderoso y se oye re bien. O sea, hemos oído eso. Escuche yo lo oigo bien. Entonces dices, ¿para qué lo escucho? Escuché otro porque se sentía el fuego, sentí el fuego del Señor. Son aquellos que no entienden nada, pero les gusta la palabrería. Este grupo de personas intelectualistas son aquellos que menosprecian a aquellos que tienen un nivel bajo de conocimiento. ¿De veras? Sí lo hay. Se sienten que no deben de limpiar los baños, que no deben de acarrear esto, porque ellos son los que conocen de la palabra. Ellos están para enseñar. Yo soy maestro, ¿ok, hermano? Hermanito, yo soy... No, hermanos. Son aquellos que les dan más importancia a las enseñanzas y al estudio que a la oración, que a la humildad, que a la cooperación. Son aquellos que creen que como saben, muchos saben todo. Son aquellos que se creen capaces por su conocimiento, que no permiten que otros les digan o los dirijan en lo que les tienen que decir. No se dejan. Lo primero que te dicen, yo lo sé. Hermano, yo lo sé, pastor. Y le estás diciendo y estás hablando con ellos, yo lo sé. No, si yo lo sé, digo, espérame, no creo que lo sepas. Les quieres instruir, les quieres enseñar, y ya saben todo. Es más, a veces te dice, mire, pastor, ya sé lo que me va a decir. Entonces, no creo que lo sepas. Porque si lo supieras, lo harías. No se dejan, no permiten que otros los dirijan y les ayuden y les aconsejen. No necesito que me den consejo. Yo voy con el Señor. Ahorita vamos a ver esos. Yo, mire, con el Señor. Ahorita vamos a ver quiénes son. Apolos, hermanos, estamos hablando de los de que siguieron a Apolos. Acuérdense que Apolo fue exhortado ¿por qué? Por Priscila y Aquila. Era necesario, hermanos, como yo. A veces, pues a mí me hablan también, a veces, o ustedes, me ha hablado Dios mucho a través de ustedes y Señor, perdóneme. Tengo que componer las cosas, o a veces yo tengo que preguntar cosas, como lo que me acaba de pasar, a escuchar la voz de Dios, a aprender. Acabo de aprender otra forma como Dios me habló y me pasó lo que le decía yo a mi esposa, me pasó lo que a Samuel. Dios le hablaba, ¿verdad? ¿Quién sabe esa historia? Y le hablaba y él no sabía y iba con Elí. Dígame, mi señor, y Elí, yo no te hablé. Y la segunda vez otra vez, y iba, y sí, dígame, señor, y yo no te hablé. Y la tercera vez ahí va, y pues Elí, conocedor y experimentado en escuchar la voz de Dios, dice, ok, ya sé lo que está pasando, mira, ven, es Dios quien te está hablando. Cuando te hable, dile, hable, aquí estoy, mi Señor, hable que su siervo le oye. Y a mí me pasó y digo, perdóneme, Señor, usted me habló y no puse atención al llamado luego, pero ya ahora sé.
Entonces, Apolos, hermanos, Aquila, Priscila y Aquila dice aquí que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué quiere decir? Hermanito, no está, esto está mal, esto está por aquí, esto no debe de ser así, ten cuidado con esto. O sea, pues todos, hermanos, tenemos que ser instruidos. Amén. Entonces, estos dos grupos, hermanos, son un peligro para el desarrollo de la unidad de la familia y de la iglesia. ¿Por qué? Porque obstaculizan el avance del evangelio. Tercer grupo, los que dicen, yo soy de Pedro o de Cefas, ¿no? ¿Qué características tenía Cefas? ¿Quiénes son este grupo de personas? Pues posiblemente tenían un estilo estricto, como era Pedro. Posiblemente tenían un apego y observación estricta a la ley mosaica o judía, ¿no? Judaica. Pedro había sido uno de los apóstoles originales. Él estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Y qué dice qué? Que vio a Moisés y a Elías. Pedro había sido un apóstol de los originales, es más, el iniciador de la iglesia. Él estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración y él fue con el que inició todo esto y es el original. ¿Quiénes son este grupo de personas en estos tiempos? Son aquellos que creen que se tiene que adorar a Dios solo como ellos lo hacen. Voy a hablar en mi humanidad, ¿ok? ¿Usted cree que yo no quisiera que adoraran todos a Dios como yo lo hago? Yo me estoy saliendo ahorita de la posición de lo espiritual, vamos a decir, pero en mi humanidad, ¿usted cree que yo no quisiera que todos dejaran su trabajo? Que todos dejaran de trabajar para el día de servicio y venir a servir, a adorar a Dios. Que todos se pararan a las 4 de la mañana y mi Señor, aquí estoy, dígame. Estos son los que te dicen eso. Yo, en un punto, yo llegué a empezar así y el Señor me dice, no es así, mijo, no es así. Esto es tú y yo. Y aprendí, pero son este tipo de personas que quieren, Pastor, ¿y dónde están los demás hermanos? ¿Cómo es posible que no vienen? Bueno, tampoco caigas en la exageración y el legalismo. Allá ellos, déjalos ellos con Dios. Dios dice, hasta donde ellos quieran, yo quiero. ¿Ustedes creen? ¿Cómo era Pedro? Pedro era atrabancado, lanzado, arrebatado, no le temía nada y no pensaba. Dejaba todo. Entonces son aquellos que creen que tienen que adorar a Dios solo como ellos lo hacen. No. Ustedes deben de adorar a Dios solo con himnos. He predicado de eso, ¿eh? Yo crecí con himnos. Y en la iglesia donde salí, puro himnos, ¿verdad, hermanos? Yo estoy en el parteaguas de los himnos y la alabanza cuando entra Marcos Witt. Yo estoy en ese parteaguas. Ahora déjenme decirle algo. Los cantos que cantamos, gloria a Dios, son buenos, pero ahora entiendo los himnos. Créanmelo, y muchos me han dicho, ¿por qué no cantamos himnos? Vamos para allá, deje que Dios me dirija. Pero así llegan a un punto también de que, entonces no cantamos los himnos, aquí no hay música de Dios. Muchas veces hay un canto que dice, vamos a cantar con la música del cielo, y no saben ni cuál es la música del cielo, y estás cantando. No, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra? Es que cantemos y hablemos con entendimiento, dice la palabra de Dios. Y por eso a veces, hermanos, vuelvo a lo mismo, son estos que, como yo decía, están cantando eso. Señor, yo quiero vivir para ti cuando ni siquiera vienen a la iglesia. Yo me salía de ese punto, entendí. Pero son este tipo de personas. No. Los cantos que ustedes cantan no son los espirituales, se debe de cantar con los que nosotros cantamos. No. Esos instrumentos que ustedes usan son del diablo. Se deben de tocar estos. ¿Sí, hermanos? Este grupo de personas son aquellos que le aumentan al sacrificio de Cristo uno o más ritos para ser salvos, según sus argumentos y afirmaciones. Si no te bautizas en agua, no eres salvo. Fíjese lo que estoy diciendo, ¿ok? Si no te bautizas en agua, tú no eres salvo. ¿Qué es primero? ¿El bautismo o la salvación? Entonces los que se mueren y se arrepienten ahí en el hospital de la cama,
Pues córrele a traer una tina, a ver dónde lo vas a meter antes de que se muera. Faltan segundos para que se muera. No, sin aceptar a Jesús, pero no se salvó, no se bautizó. Esos son esos. Si tú no hablas en lengua, no tienes al Espíritu Santo. Todo eso, hermanos, es legalismo, y el legalismo es un riesgo muy peligroso. ¿Por qué? Porque muestra oposición a todo. Su opinión propia muestra oposición. ¿De veras? Ese canto no está bien. A mí cuando vienen a mí, ay, no me gustó ese canto. Oh, pues qué bueno, porque no es para ti, es para Dios. Pues verás, cuando arreglamos la iglesia, aquí están unos hermanos de nuestra iglesia, que remodelamos del Calvario, ¿cómo estaba? A veces Dios te va a meter por cosas que tú no quieres, pero te va a enseñar algo. Al pueblo de Israel, hermanos, primero tenía que ser preparado para entrar a la tierra prometida, y como Dios ya sabía lo que iban a hacer, por eso les hizo dar vueltas, para que ellos mismos se dieran cuenta que es en realidad lo que había en su corazón. Y Dios no te va a meter a la tierra prometida a ti hasta que no tengas lo que Él quiere que tengas. Y desde que entramos a esa iglesia, el primer día que entramos, alguien lo dijo, ay no, está re fea. Bueno, espérate, pues si Dios te lo da, Él tiene propósitos, y a lo mejor necesitas, a lo mejor te va a dar una iglesia de las más bonitas, pero tienes que estar preparado, como Él quiere. El orden de la reunión no está bien. Todo eso que puse aquí lo hemos pasado. Si tú no predicas con corbata, no puedes predicar, si tú no te paras ahí. Todo eso, hermanos. Todo eso es un legalismo. Entonces, alguien una vez dijo, en serio, se quitó la corbata y la puso y le dijo, predica corbata. ¿En serio así lo hizo? Uno es como si a mí me invitan a, vamos a decir, a pues, los hermanos apostólicos o pentecosteses, y me dicen, no, el pastor, pero su esposa no puede entrar más que con velo. Bueno, si yo voy a dar el mensaje de Dios, no lo que me digan, sino el de Dios, mi esposa se va a poner el velo por respeto a la cultura de esa iglesia, pero el mensaje de Dios se va a dar aunque no me vuelvan a invitar. Y ahí Dios puede cambiar el mensaje, hermano, no yo. Y el orden, muchas veces hasta el orden de las reuniones no está bien, parecen ritos. ¿Quién les dijo que la ofrenda se recoge antes de la predicación? Eso te estaba platicando en la mañana con los servidores, que hemos pasado todos estos. ¿Por qué? ¿Por qué recogen las ofrendas después de la alabanza? Se pierde el espíritu y todo eso. Y dices, bueno, sí es cierto, eso lo hemos pasado muchos. Entonces, a fin de cuentas, tienes que ser dirigido por Dios. No es lo que se hace, sino cómo se hace. Nosotros en las iglesias donde vengo hasta la última, alguien dirigía un programa, ¿sí o no? Dirigíamos un programa. Y yo le decía, mira, tiene que ver mucho, por eso hay que estar siempre en comunión con Dios, porque pararte aquí para que Dios te use no es cualquier cosa. Ay, no es fácil. Hermanos, vamos a empezar. Y miren, había hermanos que decían, ok, hermanos, vamos a cantar el himno 55, y se bajaban. Y acaba el himno, ok, hermanos, vamos a recoger la ofrenda, y se bajaban. Espérate, pues si ni en el mundo así lo hacen, es cómo lo haces. Es que tú seas usado por eso, y entonces tú empiezas a ministrar, hermanos, gloria a Dios, hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios como Él lo pide. ¿Cuántos están gozosos? Y empieza Dios a poner ese espíritu, ¿me entienden? Y cuando acaban los cantos, pues lo que venga todo es para adorar a Dios, aún los anuncios, aún la predicación, los diezmos, las ofrendas y lo que vamos a hacer ahorita. Pero es quién lo haga y cómo Dios lo use. Por muy bonito que canten los hermanos, se los he dicho, por muy bien que toquen las hermanas, si no estás con Dios en comunión, no sube del techo y el pueblo no es ministrado. Y eso pasa. ¿Quién les dijo que la ofrenda se recoge antes de la predicación? Ese instrumento no se debe tocar. No puedes predicar si no traes corbata, etcétera. Dice Colosenses, el apóstol Pablo en Colosenses 2, del versículo 8 en adelante, dice, escuchen por favor y apúntenla, dice, en una versión que dice palabra de Dios para todos. Ojo,
que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar las festividades judías, fiestas de guardar, celebración de la luna nueva o días de descanso. Ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo. Por eso les pregunto, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niega a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los malos deseos de nuestra persona, de nuestra personalidad inclinada a pecar. Entonces, hermanos, a este grupo de personas se refiere el apóstol Pablo, que son personas que están tratando de establecer con sus propias reglas la forma en que se debe de adorar a Dios. Hay personas así que sí toman el control y quieren hacer todo, pero no, le voy a decir una cosa, yo lo hago, pero yo se lo puedo enseñar con la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos manda hacer? Por eso ahorita que oré, Señor, el mensaje que es tuyo, exhortar, corregir, instruir con toda paciencia y doctrina, con la doctrina que son las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. Ese es un mandamiento para todos nosotros y para todo líder que quiera dirigir un grupo. Si tú crees que es un privilegiazo, sí, tener un ministerio del Señor o trabajar para el Señor, sí, pero te lleva mucha responsabilidad, mucho compromiso, y uno de ellos, y el primero es morir a tu yo. Cuarta. Entonces, este grupo de personas hacen un sinfín de demandas y no cambian ese puro legalismo, o es puro legalismo y ideas humanas, esfuerzos humanos en su mayoría de veces solo para satisfacer sus deseos, hermanos, y calmar su conciencia. Y es por lo que el legalismo es peligroso, porque marca un sinnúmero de reglas que nos instruyen o que ciertas disciplinas, pero no nos ayudan a cambiar verdaderamente a lo que Dios manda. Y una cosa es meter disciplinas en la iglesia, pero otra cosa es que las disciplinas te cambien tu vida como Dios quiere. Hay muchas iglesias donde meten métodos, técnicas, maestros. Es más, mira, hay pastores que llega un hermano y dice, oh, él es maestro de escuela secular. Está bien. Y luego, ¡pum!, maestro. Pues el maestro, él sabe. Él va a saber, tiene técnica, él sabe tratar con los niños. Sí, es cierto, pero en lo espiritual debe de ser puesto por Dios. Puesto por Dios, Él es el que pone. Y se aprovechan. Oh, él es contador, hermano, que me da mucho gusto. No, pues usted nos va a ayudar muchísimo con las finanzas. Dios te capacitó, hermano. Dios te tuvo que haber capacitado en las finanzas desde el momento en que pasaste a ser su hijo, para que administres lo que Él te dio, lo que es suyo. Tienes que ser ejemplo. Pablo dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, obra, amor, espíritu, fe y pureza. El que capacita en lo espiritual es el Altísimo, amén. Ahora, vienen esos convertidos, esos nuevos que son maestros, que son contadores. Cuando son convertidos y entienden los propósitos, entonces ya Dios lo torna, tu talento, tu preparación, Dios la torna en bendición para que funcionen mejor las cosas. Y entonces te dicen, mire, pastor, yo le recomiendo que lleve así, que haga, por ejemplo, con esto acá y más orden. Ok, hermano, tú tienes razón, gracias. ¿Se fija? Tampoco vamos a decir, no, aquí nadie va a venir a enseñarme. No, hermano, no es así. No es así. Es por eso que el legalismo es peligroso, hermanos, porque marca un sinnúmero de reglas
que nos instruyen ciertas disciplinas, pero no nos ayudan a cambiar verdaderamente lo que Dios quiere o lo que Dios manda. O sea, nada que ver con lo que se refiere al corazón, nada que ver con lo que se refiere a la sana doctrina, nada que ver con lo que se refiere a que vivamos en santidad, a que busquemos la comunión con Dios, a que nos consagremos a Dios. No tiene nada que ver. Esos ritos no logran nada de eso en nosotros, hermanos. Y bueno, pues este es el tercer grupo de personas, y vamos a ver el grupo 4 y con esto acabo. Y bueno, es el grupo que dice yo soy de Cristo. ¿Cuántos somos de Cristo? Amén. Esta iglesia, este grupo estaba formado por los que se creían ser más espirituales que los anteriores. Al igual como se creían muy espirituales, creían que no se sentían o no tenían que someterse a nadie. Así hay cristianos que creen que no se tienen que someter ni dejar controlar por nadie. O sea, yo soy de Cristo y a mí nadie me manda. Él es, ¿para qué voy? Yo voy a Él. Yo estoy con Él, pastor. No se preocupe, yo, mira, voy a Cristo. Bueno, los frutos, ¿no? Los frutos. Son personas que se creían tan espirituales que tenían su propia interpretación de Cristo por esa razón o por esa, pero eso era un pretexto para hacer lo que les da la gana o lo que les gusta. No se quieren someter. Para todos, sí, soy de Cristo y yo tengo mi comunión y sí, yo tengo, así hay personas que te dicen y no te quieren escuchar y hacen nomás lo que quieren. No quieren tener un control, nadie que les diga nada. Entonces, por eso tienen su propia interpretación de Cristo, porque si tuvieran la correcta, sabrían que Cristo se humilló y se hizo siervo para obedecer la voluntad del Padre. ¿Cuántos les gusta cuántos quieren que no les diga nada? Ahora, ¿cuántos les gusta que la palabra les enseñe? Hay que humillarnos ante el Señor, como Cristo se humilló. Acuérdense que Él no hizo nada sin ser dirigido por el Padre. Nada. Oiga lo que le digo, nada. ¿Ok? Él siempre se dirigía para hacer la voluntad. Él dijo, yo lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Y hay personas que no les gusta que les digan nada, necesitan la ayuda urgentemente, hermanos. Nosotros hacemos matrimonios que urgentemente necesitan ayuda, pero están bien. Y los ves con sus problemas, y los ves, y le dices, hermanos, está muy bien, pastor. Hermanos, hermana, pastor, todo bien, está muy bien. Y Dios dice aquí, no, es cierto. Pero entonces va uno y dice, hermanita, hermano, tenemos que platicar. Creo que estamos bien, pastor. Pues dígale a mi esposo. Y luego le das al esposo y déjeme ver con mi esposa. Entonces dices, se acabó. Se acabó. Escuche bien, hermanos. De los 4 partidos, o de los 4 grupos, ese es el peor. ¿Sí? Fíjese. Y los seguidores de Cristo que dicen aquí es el peor. ¿Sabe por qué? Porque se escudan en Cristo para no someterse a las autoridades que Dios pone en la iglesia. Siempre están señalando y juzgando a las personas que Dios pone con autoridad, cuidando cada paso o movimiento que hacen para criticarlos, para acabárselos. Yo se los he dicho a los hermanos, mira, te van a dar con todo, te van a decir perro, lambiscón, barbero. Pero Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os maldigan, y os vituperen, os persigan y os digan toda clase de maldiciones. Ellos lo saben. Mira, desde el momento que te decidiste consagrarte a Dios, te echaste al diablo encima. Decídete a vivir en santidad y el diablo a Cristo le dio con todo. No eran los fariseos, no eran los que lo crucificaron, era el diablo que agarró con un odio así que de los 1000 demonios para darle con todo a Jesús. Y Jesús dijo, por cuanto a mí me lo hicieron, a ustedes se los van a hacer.
¿Estás dispuesta a seguir a Jesús? Te van a dar con todo. Pero también Jesús dice, no os preocupéis, yo pagaré, mía es la venganza. Pero también, hermano, si quieres hacer eso, asegúrate que sea por Dios. Porque muchos de estos, también se creen, como te digo, los ungidos, los que Dios les dice todo, pero no quieren que les digan nada. Siempre están señalando y juzgando a las personas que Dios pone con autoridad. Siempre están viendo y están aquí y no están aquí. Y están viendo tu paso, hoy lo que te digo, el más mínimo error, porque ellos no saben que tú eres humano, que tú eres imperfecto y que la vas a regar como yo, pero están viendo el más mínimo error para decir, ahí está, qué óvole, qué óvole. Y bueno, hermanos, son ese tipo de personas que también dicen, ¿quién puso el púlpito así? ¿Por qué no me avisaron a mí? ¿Por qué no me tomaron a mí en cuenta? ¿Por qué él sí y yo no tengo? Yo tengo más preparación, yo tengo más derecho, yo tengo más antigüedad. Están viendo nada más todo, pero le voy a decir una cosa, ¿ok? Cuando están aquí, y se los he dicho aquí a los servidores, a ver, ahora estás aquí tú te la pasaste aquí viendo y viendo y viendo, Dios nos mostró muchas cosas en las iglesias, ahora estás aquí, ¿qué pasó? ¿Verdad que no es igual? ¿Verdad que no es fácil? Así tú no venías, así tú no cooperabas, así tú respondías, así te hacían a un lado. Así es, hermanos. Cuando estás aquí, Dios te muestra y te dice, a ver, te toca. Son personas que todo lo están cuestionando y todo lo ven mal. Yo no doy mi diezmo porque hacen lo que quieren. Yo no doy mi diezmo porque compran cosas que no se necesitan. Yo no doy mi diezmo porque, pues, con lo que tiene alcanza. Lo que más oí, yo no doy mi diezmo porque el pastor se lo gasta. Miren, hermanos, yo le voy a decir algo y con esto acabo. Voy a seguir. Cuando Dios me llama para pastor, gracias a Dios que todos me conocían aquí en Miquenoche, muchos. Traía mis rocas. Pero uno de ellos no me conocía y me dice en la ABC, wow, el pastorado deja. ¿Cómo trasquilas a las ovejas? Pero él no sabía, hermanos, que yo ya tenía mis cosas. Él no sabe y no sabía que yo no cobro, que a mí no se me paga. Y no le dije nada. No tengo necesidad de decirle nada. Después se entera, hermanos, como a los meses, y él mismo me dice, ya me enteré, maestrín. No, pues discúlpeme. Dios, no tienes que pelear. No tienen que pelear, hermanos. Hermanos, hijos de Dios, todos los que están aquí, no tienes que pelear por lo que te hagan. No tienes que preocuparte, hermano, de todo lo que te hagan. Él pelea la batalla. Hermanos servidores, dejen que digan lo que digan. Jesús pelea la batalla por nosotros. Yo se los he dicho, que digan, pero que no te lo demuestren. Que digan, pero que cuando te pases de frente de ellos no sepan por dónde meterse porque no te quieren ver. Así de fácil. Y tú siempre con la cabeza de frente, humilde ante Dios, y que aún cuando lo veas, perdóneme, no pasa nada, hermano, no pasa nada, está tranquilo todo. Adelante, adelante, amén. Solamente así vamos a poder ser un cuerpo, si nos soportamos en amor unos a otros, amén. Si es que, miren, hermanos, vamos a dar gracias por este tiempo. Yo espero en Dios que la verdad, pues, Dios nos siga hablando, hermanos. Yo no puedo dejar de decir lo que Dios quiere decirles. Y no me cansaré, como dijo el apóstol Pablo, no me cansaré de venir y decirles. Y si tengo que decirles, ya siendo ustedes maestros, tengo que regresar y de volverles a enseñar, yo lo seguiré haciendo mientras el Señor me lo dice. No soy yo. Yo no puedo saltarme de cuando aceptas a Cristo y predicarte del Apocalipsis, hermano. No. Yo tengo que predicarte de lo que Dios quiere que hagas para que lo honres. Amén. Entonces vamos a dar gracias. Después vamos a terminar ahorita
con la oración y vamos a tener la Santa Cena. Amén. Después vamos a tener una presentación de un bebé. Así que vamos a dar gracias, hermanos. Pónganse de pie, por favor, todos con reverencia y vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, yo sé que usted está con nosotros, Padre. Usted es un Dios de pactos que cumple su palabra. No hay variación en usted, mi Señor. Usted es único y verdadero, el Todopoderoso, el Altísimo y Supremo Dios. En los cielos de los cielos de los cielos, Padre. En la tierra, en las aguas debajo de la tierra y en todo lo creado, usted es único, inigualable, incomparable, incorruptible, indescriptible, inquebrantable e inmarcesible, que no cambia ni se acaba. Por toda la eternidad es usted. Padre, nuestros pensamientos son limitados, nuestras palabras son limitadas y quisiéramos decirle, Padre, mucho más allá. Pero llega usted como un bálsamo, ¿no sabía? Si nos dice que un corazón solamente que se ajuste a su voluntad es todo. Que no es necesario más sacrificios porque el sacrificio ya fue hecho. Que el precio fue pagado por su Hijo Jesús. Perfecto. Con una majestuosidad como nadie se pagó el precio. Reuniendo todos los requisitos y cumpliendo con todos y cada uno de ellos de acuerdo a sus expectativas, para que nosotros en este momento podamos tener este tiempo, Padre, en el cual le damos gracias y, Padre, podemos acercarnos hasta el trono de su divina presencia y decirle: Abba, Padre, Abba, Padre, le necesitamos, mi Señor. Padre, hace 8 días usted estuvo con nosotros, yo no tengo la menor duda. Vamos aprendiendo cada día más y más. Pero queremos ser primeramente humildes, Padre. Queremos pedirle, y yo le pido en este momento, en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, que usted entre a cada corazón, Padre, y que usted derribe todos los argumentos, todas las cosas que no le agraden, Padre. Que nosotros entendamos que usted quiere que le adoremos en espíritu y en verdad como un cuerpo, Padre. Señor, yo no los traje aquí. Señor, yo no he puesto por mí mismo a los que están dirigiendo ni haciendo el servicio. Ese es usted. Usted es el que hizo todas las cosas, son para usted y por usted están subsistiendo y subsistirán siempre, Señor. Yo le pido que usted se mueva en este momento, que atrape el corazón de cada hijo suyo que está aquí, Señor. De acuerdo a su necesidad y para sus propósitos, que usted obre, Señor. Que quite la indiferencia y la apatía que pueda haber en alguno de los que estamos aquí. Que quite las dudas y disipe todo aquello que no entiendan, Padre, y que llegue la luz. Y que podamos, Señor, adorarle a través de este canto en este momento, todos a una sola voz, en un mismo sentir, con el mismo espíritu, para su honra y su gloria, podamos alabar y glorificar su nombre y decirle: Abba, Padre, Abba, Padre. Cuán bueno, cuán dulce y cuán hermoso es estar en comunión con usted. Derrame de su presencia sobre cada corazón, Padre. Derrámelo.
Derrámelo, Padre. Se lo pido con toda humildad, mi Señor. Quiero ser el primero en ponerme a la brecha, Señor. Estoy dispuesto, Señor. Yo quiero bendición para todos mis hermanos. Padre, tenemos muchos pequeñitos aquí, Señor, que necesitan urgentemente estar cimentados en su palabra. Yo los pongo en sus manos, Padre, y le doy gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por lo que usted está haciendo, lo que hace y lo que hará, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Dígale, aquí estoy. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Señor. Toma mi ser, dígale, mi vida entrego a ti. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, Señor, para ti, Señor,
para ti, Señor, para ti. Sí, Señor, damos gloria y honra.